Bien, entonces dijimos que esta es la ecuación diferencial que representa la corriente en este circuito. La ecuación diferencial viene dada por una entrada tipo cosenoidal, pero entonces para solucionar esta ecuación diferencial, en lugar de aplicar directamente esta función cosenoidal, le vamos a aplicar una función exponencial compleja. ¿Listo? Entonces voy a copiar esta parte. Entonces, en lugar de aplicarle esta función coseno, voy a aplicar una exponencial compleja. En este caso sería Bm sobre L por W. Y este coseno lo voy a reemplazar por E a la J. Y esto de acá, que sería el ángulo del coseno, entonces lo coloco acá. Entonces sería omega t más phi menos pi medios. Recuerden que estoy reemplazándolo de esta forma porque nosotros conocemos que E a la J omega es igual a coseno de omega más J seno de omega. ¿Listo? Donde mire que este omega pues simplemente es el ángulo de acá. Bien, entonces acá pues el ángulo sería toda esta parte y por eso es lo que queda acá multiplicando a nuestra J. Esto de acá pues nosotros también lo podemos reemplazar como si fuese menos Bm sobre L. Esto de acá es un factor constante, phi menos pi es un factor constante, entonces puedo colocarlo como E a la J phi menos pi medios por E a la J omega t, que simplemente estoy al hacer la multiplicación de estas dos exponenciales es la suma de sus exponentes. ¿Listo? Entonces lo puedo representar como esta forma, donde esto de acá es un número constante, phi es un valor constante, pi medio es un valor constante, por lo tanto todo esto de acá es un término constante. Lo único que está variando en el tiempo es esto de acá. ¿Listo? Ahora, podemos entonces, ahora sí, aplicarle esta entrada a esta nueva ecuación diferencial y esta no es nuestra ecuación diferencial original. Entonces lo que vamos a obtener acá no es la corriente, sino digamos una corriente X. Y voy a quitar este pedacito acá para que no se confundan. Porque esta ya no sería la derivada, nuestra señal de entrada, sino que es nuestra exponencial compleja. Ponlo acá. Y para solucionar entonces esta ecuación diferencial, podemos suponer, por ejemplo, una salida tipo Ix igual a una constante multiplicado por J omega t más un ángulo beta. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para saber si esta solución que proponemos sí es solución de esta ecuación diferencial? Pues simplemente vamos a reemplazar esto acá en nuestra ecuación diferencial y ver qué sucede. Bien. Entonces, miremos que acá nos aparece la derivada de la corriente y por acá la derivada segunda de la corriente. Entonces, calculemos primero la derivada de la corriente. Entonces, de y de x dt sería igual a im por la derivada interna de esta parte de acá. Entonces sería j omega por la exponencial de j omega t más beta. Por otro lado, voy a borrar este pedacito. La segunda derivada de la corriente con respecto al tiempo sería igual a menos im omega cuadrado e a la j omega t más beta. Este menos es porque al calcular la segunda derivada vuelve y baja j omega, j por j sería j cuadrado es menos 1. ¿Listo? Ya tenemos entonces la derivada y la segunda derivada. Podemos entonces proceder a reemplazar simplemente esto en nuestra ecuación diferencial. Entonces nos quedaría
menos im omega cuadrado exponencial de j omega t más beta más r sobre L por la derivada que sería esto acá y m j omega exponencial de j omega t más beta más este de acá que sería 1 sobre LC por la corriente es esto de acá, entonces im exponencial de j omega t más beta, todo esto igual a esta expresión de acá, que sería menos bm sobre L exponencial de j phi menos pi medios por e a la j omega t. De aquí nosotros podemos cancelar el e a la j omega t porque vean que esta parte de acá yo lo puedo expresar como e a la j omega t por e a la beta, esto también e a la j omega t por e a la beta, e a la j omega t por e a la beta. Entonces voy a reescribir nuevamente esta ecuación, esto nos quedaría menos im omega cuadrado e a la j omega t por e a la beta, j beta, perdón, j beta más r sobre L y m j omega e a la j omega t e a la j beta más 1 sobre LC y m e a la j omega t e a la j beta igual a menos bm sobre L e a la j phi menos pi medios e a la j omega t. Entonces de aquí es evidente que podemos cancelar este con este, con este y con este. Y por lo tanto nuestra expresión nos quedaría, perdón, tenemos acá, va a factorizar de aquí im e a la j beta, entonces me quedaría im e a la j beta factor de aquí me quedaría menos omega al cuadrado, de esta parte de aquí me quedaría más j r sobre L multiplicado por W, de esta parte de aquí me quedaría más 1 sobre LC, todo esto sería igual a menos BM sobre L. Aquí creo que me faltó algo. BM. Así de acá. Miren que acá, de acá es menos BM sobre L. Acá hay un W que me faltó traerlo desde acá. Entonces, por lo tanto, este W viene acá, viene acá, viene acá. Entonces, menos BM sobre L multiplicado por W multiplicado por E a la J phi menos pi medios. Esto es igual que tener de esta parte de acá, es lo mismo que tener J omega sobre L
BM E a la J phi. ¿De dónde apareció este J? Nosotros esta parte de acá, E a la J phi menos pi medios, lo podemos reemplazar como E a la J phi multiplicado por E a la menos J pi medios. Y nosotros conocemos que E a la menos J pi medios es igual a coseno de pi medios menos J seno de pi medios. Pero coseno de pi medios, 0. Seno de pi medios, 1. Por lo tanto, E a la menos J pi medios es simplemente menos J. Entonces, por lo tanto, esto que me quedaba, E a la J phi multiplicado por E a la J menos J pi medios, pues ese E a la menos J pi medios se convierte en este menos J. ¿Listo? Menos con menos da más, y me quedaría simplemente acá el J. Entonces, J omega Bm sobre L E a la J phi. ¿Listo? De acá, entonces, finalmente voy a correr un poquito esto. Bueno, miren que esta ecuación de acá es esta misma de acá, simplemente la expandí, entonces voy a borrar este pedazo. Vamos a borrar este. Voy a subir un poquito este. Y de acá entonces voy a coger y voy a multiplicar esta expresión en ambos lados por, voy a cancelar este J, entonces voy a dividir por J y voy a dividir por W y voy a multiplicar por L. Entonces voy a multiplicar arriba y abajo por L sobre J W. ¿Listo? Estamos bien. Listo. Y entonces, por lo tanto, esto me quedaría, al multiplicar este término por esto, me quedaría IM E a la J beta, que multiplicado esto me quedaría menos omega cuadrado. Bueno, vamos a multiplicar de una vez más bien por menos en lugar de multiplicar por L sobre JW, voy a multiplicar por menos J L sobre W. Entonces quedaría IM E a la J beta, que multiplicado esto multiplicado por este me quedaría menos por menos da más, W, este cuadrado se me va con este, me quedaría J omega L más, no, menos, más por menos, J con J, J al cuadrado es menos 1, con este menos de acá, me queda más. La L se va con esta L, la W se va con esta W, entonces me quedaría R. Más por menos, da menos. Esta L se va con esta L, entonces me quedaría J sobre WC. Todo esto sería igual a multiplicar a este otro lado por esto, entonces J por J, J al cuadrado, menos por más da menos, pero J al cuadrado es menos 1, entonces menos con menos da más. Omega con omega se va, L con L se va, y me quedaría BM E a la J phi. Esta expresión de acá, llegaremos más adelante a identificar que esto es un valor constante que conoceremos como impedancia. Esto de acá es simplemente una función de entrada del voltaje, una magnitud compleja de nuestro voltaje de entrada,
y esto sería una magnitud compleja de nuestra corriente de salida. ¿Listo? Entonces, a toda esta parte de acá, toda esta parte, lo voy a llamar B, lo voy a colocar acá una flechita. A toda esta parte lo voy a llamar I, voy a dividir, voy a pasarlo acá a dividir, entonces sobre I, y esto sería igual a esta parte de acá, y a esa parte la voy a llamar Z. Esto de acá es lo que se conoce como impedancia, que viene dado por los diferentes elementos y la topología de los diferentes elementos, ¿listo? O del circuito. Esto de acá es la magnitud compleja de nuestro voltaje de entrada, y esto de acá sería la magnitud compleja de nuestra corriente de salida. ¿Listo? A partir de estos valores de la magnitud compleja del voltaje de entrada y la magnitud compleja de la corriente de salida, yo puedo determinar directamente cuál es la corriente de salida de nuestro circuito.